Estamos aqui com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. É uma honra para nós, é uma honra para o canal My News. E vamos ter uma conversa sobre o seu governo que começa loguíssimo, né? Começa agora no dia 15 de agosto. Presidente preparado, animado, cumpriu uma agenda bastante intensa aqui em São Paulo, com o governador, com o prefeito e agora, provavelmente, com o presidente Lula. Vamos começar então. Vamos começar nossa charla colorada brasileira. Hola Silvia, ¿cómo estás? Un placer compartir contigo. Hoy en São Paulo, ya estuvimos en Asunción, ya lo hicimos por teléfono. Sí. Y hoy esta oportunidad de compartir contigo y a través tuyo, a toda la audiencia, realmente un placer. Sí. El presidente Santiago Peña es el presidente más joven de Sudamérica, ¿no? Sí, la verdad, de Sudamérica, efectivamente, creo que de las Américas ahí el presidente Bukele de Salvador es más joven que yo. Sí. Pero sí, soy parte de una generación de políticos jóvenes con una visión renovada, fresca, de una visión que trata de unirnos y no dividirnos, que construye puentes y no murallas. Sí, sí. Y retomando un poco lo que ahorita dijimos en una entrevista que hicimos un poco antes de su elección, el presidente electo Santiago Peña dijo que quiere acercarse a Brasil y acercarse a esta gestión del presidente Lula. Y usted llega en un territorio que no está lo más pacífico posible, ¿no? Hay una fricción entre Brasil y Uruguay. Quería saber con qué pie entra el presidente Santiago Peña al Mercosur y a la región. Entro con los dos pies mirando para adelante, sin desviar la atención para mirar a la derecha o mirar a la izquierda, entendiendo que juntos vamos a estar mucho mejor, que tenemos derecho a tener nuestras opiniones, nuestras visiones, nuestras identidades, que eso es propio de la política. Cada uno queremos imprimir con nuestra personalidad la gestión en nuestros países y reflejamos de alguna manera el sentir de nuestros países, ¿verdad? Porque la elección de un presidente es la expresión de un país. Entonces creo que en eso tenemos que ser muy respetuosos. Yo, por ejemplo, estoy seguro que el presidente que sea electo en las elecciones en Argentina en octubre va a ser un muy buen presidente, porque va a ser el presidente que va a elegir el pueblo argentino. Yo no tengo que estar tratando de anticipar quién va a ser mejor o peor. Entonces mi determinación de los 8 meses que haya asumido el presidente Lula da Silva en una gestión que son 4 años, yo no tengo tiempo para perder. Yo quiero trabajar con el presidente electo del Brasil y veo con mucho optimismo que un líder que claramente tiene una experiencia tremenda, ha sido 3 veces ya presidente de la República, y creo que hoy, en el contexto mundial que vive, creo que el presidente Lula da Silva es la figura política más prominente, más importante de nuestro tiempo. Es el líder de una de las democracias más grandes del mundo, la 8ª economía más grande del mundo, y para Paraguay es nuestro principal socio comercial, nuestro principal parceiro. Sí. Y la historia, Silvia, la historia, que es siempre una buena indicación, la historia nos cuenta que la versión de Lula 1.0 en el 2003 y la versión de Lula 2.0 en el año 2007, cuando fue reelecto, fue una buena experiencia con Paraguay. El presidente Lula ha dado testimonio de ser realmente una persona que ha apoyado la integración entre nuestros pueblos. Así que yo entro con un enorme optimismo de la relación que podemos construir. Claro, claro, claro. En Argentina estuviste con el presidente Alberto Fernández. ¿Hablaron también de Mercosur? Hablamos, por supuesto, hablamos de la integración, hablamos de la hidrovía, que es un tema siempre recurrente, que hoy afecta a 5 países, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Hablamos de las negociaciones Ese sería con el canal Mercosur. marítimo. Esa es la hidrovía, hidrovía que es el canal más importante y para el futuro de integración de uno de los grandes proyectos a nivel mundial. Son 3.000 kilómetros de rutas fluviales que podrían permitir construir sobre el cono sur el mayor eje comercial del mundo. Así que creo que hay una enorme oportunidad y también para la Argentina. En ese sentido, como el canal de salida, digamos, los puertos argentinos son los que están a la salida de la hidrovía. Hablamos con él, obviamente la situación económica en la Argentina no es fácil, es una situación que aparte se combina inestabilidad económica con instabilidad política, así que mi mayor deseo
también como hijo de Argentina, mi madre es argentina, que sea lo mejor posible y desde mi lugar, desde el pequeño lugar que me toca como presidente de Paraguay, ser una voz de apoyo y poder colaborar en todo lo que esté a mi alcance. Claro, claro. ¿Y en Uruguay usted ya estuvo? Ya estuve también en Uruguay, Uh-huh. estuve con el presidente Lacalle también, con ellos compartimos los dos países de menor desarrollo, estamos en el medio de dos gigantes. Uh-huh. Muchas veces estos países grandes, cuando se mueven, nos complican bastante a los países pequeños, pero tenemos una visión muy similar. El presidente Lacalle ya tiene varios años en la gestión y de repente yo le entiendo que tiene la sensación que no pudo avanzar en ese proceso de integración tanto como le hubiese gustado, sí, a pesar que él reconoce que desde que llegó el presidente Lula pudo avanzar en una agenda concreta sobre temas específicos, sí, de la agenda bilateral. Así que yo le pedí que me permita a mí, como un joven entusiasta que llega con una visión de integración, que quiero ser una voz para poder avanzar. Creo que el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur es un tema importante. Creo que la negociación con los Emiratos Árabes Unidos también es un proyecto muy importante que nos interesa y creo que tenemos que animarnos a soñar. Ese es mi gran anhelo, Silvia, que los latinoamericanos, los mercosurianos, nos animemos a soñar en grande. Claro. Yo creo que los paraguayos y brasileños que firmaron el Tratado de Itaipú soñaron en grande. Sí. Hoy yo me sorprendo lo que hicieron con menos conocimiento, con menos tecnología. Ellos se animaron a soñar en construir un proyecto binacional, que no es fácil construir, en un país que habíamos tenido un antecedente de una guerra fratricida, de limitación del territorio, y sin embargo no solamente solucionamos un problema histórico, sino que también construimos la mayor represa hidroeléctrica del mundo. 50 años después sigue siendo un emprendimiento. Así que quiero que nos animemos a soñar en grande, que pensemos que en los próximos 50 años podemos ser la región más desarrollada del mundo. Usted estuvo recién en Taiwán. Sí. Paraguay es quizá el país más grande de las Américas, de la América del Sur seguramente. El único de América del Sur y el más grande del mundo. Y el más grande del mundo, sí, porque Honduras también tiene relaciones con Taiwán. Bueno, la gran cuestión creo que los empresarios aquí en São Paulo le hicieron es, ¿y China? ¿Cómo va a ser la relación de Paraguay con China? Y si se molestan si Uruguay avanza con esas charlas. Sí, a ver, lo de Uruguay es una discusión de Uruguay. Mi opinión ha sido que yo no visualizo un futuro fuera del Mercosur. No visualizo. Los bloques y todo indica que los grandes acuerdos comerciales son a través de grandes bloques, no a nivel individual de los países. Entonces creo que en la visión de Paraguay, un país pequeño que está ya muy conectado con el Brasil principalmente, para nosotros tiene mucho más sentido poder negociar como bloque y no de manera individual. Y en el caso de Taiwán y nuestra relación con China Popular, es un tema recurrente y es importante destacar en la conversación que tuvimos con los gremios empresariales y con los empresarios. Preguntan cuál es nuestra relación. Yo le digo que tenemos una excelente relación, que China continental es el principal mercado de donde Paraguay y los paraguayos se proveen de bienes. Las importaciones, el mayor volumen viene de China. Y las exportaciones de granos, que es uno de los principales productos de exportación que tiene Paraguay, también el principal comprador es China. Entonces, comercialmente no tenemos ninguna restricción. Hay mucha inversión de empresas chinas en Paraguay y estas realmente van a Paraguay porque Paraguay es una buena plataforma de producción. Tiene energía limpia y renovable disponible, tiene un entorno macroeconómico y un entorno político muy estable y ofrece garantías en términos de seguridad jurídica para la inversión y las condiciones para que pueda ser una plataforma de producción. Entonces, Paraguay va a tener relaciones comerciales no por una cuestión de simpatía diplomática. Tiene relaciones económicas porque es rentable hacer negocios en Paraguay. Claro. Yo creo que eso es una garantía también a futuro porque nadie va a ir a hacer una inversión simplemente por una cuestión diplomática. O sea, el Paraguay tiene relaciones diplomáticas con más de 200 países en el mundo. Claro. Pero los negocios finalmente están dados por los intereses de cada uno, principalmente los actores del sector privado. Claro. Pero los empresarios y la gente del agro
del agronegocio aquí en Brasil parece tener alguna resistencia a la idea de un acuerdo con China, de Uruguay con China o de Paraguay con China, antes, por ejemplo, que este acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur-Unión Europea. Parece haber una fricción. Por el lado de Paraguay no tienen que preocuparse. Nosotros no estamos en conversaciones de un acuerdo entre Paraguay y China. Uruguay sí lo mencionó, pero yo creo que hoy está claro de que no se puede. Y tampoco creo que China va a estar interesada en negociar con un solo país y con el país más pequeño o comparativamente entre Brasil y Argentina, ¿verdad? Obviamente Uruguay tiene una economía más grande que la paraguaya, pero creo que en ese sentido está muy claro que la negociación va a ser de bloque a bloque. Así que, y estamos todos muy entusiasmados que pueda haber un avance en este semestre, justamente con la presidencia pro tempore de Mercosur que ejerce el presidente Lula, que sea el momento para poder cerrar, porque venimos avanzando hace 20 años. Exacto. Hoy tenemos ya que cerrar este capítulo de la negociación y poder movernos hacia adelante en un proceso de integración entre el Mercosur, porque también hay mucha tarea que tenemos que hacer para poder avanzar en un proceso de integración intra-Mercosur. Todavía tenemos varias barreras. Sí. Pero al parecer el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que parece tener tu edad nuestra casi. atención. Exacto. Pero Europa parece estar resistiendo en este momento a un acuerdo con el Mercosur por cuestiones ambientales, ¿no? El presidente Lula se mostró recién en algunos foros un poco irritado, un poco enojado con la idea de que Europa pida más cosas en el tema ambiental. Yo le entiendo perfectamente y realmente miro con mucha simpatía la posición del presidente Lula. Y en este respecto, usted sabe que el COP30 se va a realizar aquí en Brasil, ¿verdad? Y el presidente Lula eligió una ciudad en particular, la ciudad de Belén. De Belén. ¿Por qué eligió esa ciudad? Porque dice que el mundo habla de la Amazonía, del mundo habla que hay que preservar, pero nadie fue a conocer realmente ese lugar. Entonces vamos todos a mirar realmente qué es lo que hay ahí. Y le entiendo muy bien porque es la misma sensación que tengo yo, que a veces me irrito también, Silvia, cuando la gente habla de la triple frontera. Y habla de la triple frontera como si fuese solo Paraguay. Claro. Pero la triple frontera son 3 países. Pero la triple frontera hoy es un centro de comercio, no es un centro de narcotráfico o de financiamiento del terrorismo. Mucha gente habla de la triple frontera sin nunca haberse ido a la triple frontera. Entonces es también creo que un reclamo que hacemos todos nuestros países cuando desde afuera se quiere proyectar una imagen que realmente no es. Entonces creo que la expresión y la irritación del presidente Lula creo que es muy entendible, es lo que también sentimos nosotros. El Paraguay es un país que prácticamente tiene una de las mayores reservas de bosque proporcionalmente en el mundo, ¿verdad? Y sería impensado que el Paraguay hoy pueda limitar su desarrollo. Tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que tener un desarrollo que sea sostenible, pero el Paraguay tiene una necesidad de seguir desarrollándose porque hay un potencial enorme en materia agroindustrial, en materia industrial, y eso claramente implica un desarrollo y un aumento en la producción. Claro. Ya que usted habló de la triple frontera, es inevitable cuando alguien abre un diario paraguayo, como yo hice estos últimos días para hablar con usted, y no tenerse frente a una cuestión importante en el contrabando y en el narcotráfico. Nosotros sabemos incluso que por las fronteras secas... Más de 1000 kilómetros de frontera seca. El país con la mayor frontera seca que tiene Brasil es con Paraguay. Claro. Y Brasil tiene ahora un tema con el crimen organizado muy fuerte. Y sabemos que el PCC, por ejemplo, algunas pandillas, facciones criminales de Brasil están también actuando en Paraguay, ¿no? En ese sentido, en la área de la seguridad, ¿cuál será su política? La colaboración. Paraguay está sufriendo mucho por estos grupos criminales. El Paraguay se ha convertido en los últimos años en un país de mucho tránsito. Hace unos días, semanas atrás, había incautado un cargamento de cocaína en Alemania y hablaban de la droga paraguaya. Paraguay no produce cocaína. ¿Sí? O sea, la cocaína vino de otro lugar, pasó por Paraguay y fue finalmente con destino. Entonces, esa lucha es una lucha desigual porque claramente estos grupos criminales a nivel internacional son estructuras gigantescas.
Sí. que un país como Paraguay solo jamás va a poder Claro. enfrentar. Y esto claramente vemos con una alianza con los Estados Unidos, con Brasil, con quien ya venimos trabajando. O sea, hay una colaboración muy Sí. fluida con Brasil. Y nos gustaría que también haya una colaboración con Europa, ¿verdad? Porque finalmente Sí. hoy está demostrado que los cargamentos van a Europa. Claro. Entonces, en vez de que ellos tengan que estar controlando que no ingresen a sus puertos, lo mejor es que no salgan Sí. de nuestros puertos, ¿verdad? Creo que es el gran Exacto. desafío que tenemos todos. Así que creo que ahí hay una tarea pendiente. Este es un flagelo a nivel mundial, no solamente Paraguay y Brasil, lo están viviendo muchos de los países. En el pasado nosotros hemos recibido mucha colaboración desde Colombia. Vos sabés que en el caso de Paraguay el EPP fue un grupo criminal que hoy Exacto. prácticamente está extinguido. Y gracias a la colaboración que habíamos recibido de Colombia, porque Colombia sabía que el EPP había sido de alguna manera creado con el apoyo de las FARC. Claro. Entonces había como una corresponsabilidad y Sí. fue muy generoso Colombia en ayudarnos a fortalecer nuestras fuerzas militares y policiales para enfrentar. Yo creo que lo mismo deberíamos hacer con Brasil. Brasil Claro. obviamente es consciente que estos grupos, tanto el primer Comando Capital y el Comando Vermelho, son grupos criminales que se han internacionalizado, que Sí. tienen probablemente su base de operación en Brasil, pero ya operan en todos los países Claro. del mundo, en Europa. Así que la única forma de enfrentar esto es trabajando juntos, lo cual es otro elemento de por qué tenemos que estar integrados y trabajando Claro. juntos. Usted sabe, presidente, que yo hablé hace no mucho tiempo con el presidente Santos, expresidente Santos de Colombia, Sí. y él habló de eso, de cuán integrado está el crimen Así organizado y los gobiernos a veces parecen estar detrás. Hay un Sí. caso que yo lo vi de cerca porque estuve en Paraguay cubriendo el caso Ronaldinho Sí, sí, sí. y estuve con el fiscal, Sí. que después fue asesinado, Marcelo Pecci. Marcelo Pecci, en Cartagena, Sí. con participación. Así mismo de estos grupos criminales. Claro, claro. Sí. Sí. No, tremendo, tremendo. Entonces ahí es donde también tenemos que pensar qué estamos haciendo mal, Silvia, porque nosotros muchas veces tratamos de cuidar y controlar aquellas actividades que son formales por miedo de que ingresen las informales. ¿A qué me refiero con esto? Los puentes, los cruces fronterizos muchas veces están largas horas para cruzar. Esa es la mercadería formal. Claro. La informal no pasa por el puente. Exacto. La informal pasa por debajo del puente. Por las trochas. Ahora, sí. lo que nosotros necesitamos es que el ser formal sea más rentable. Porque si nosotros generamos mayor ingreso en las actividades formales, eso va a dar menos oportunidad para que las actividades ilegales sean capaces de reclutar a jóvenes. Sí. Porque ¿quiénes son los que hoy movilizan las drogas? ¿Quién es el que se sube a una avioneta Sí. para transportar droga? Y si hay un avión, porque hace unos días cayó un avión que venía de otro país y que fue interceptado por un avión de la Fuerza Aérea Brasilera, bajó y abandonó el avión con la droga. Entonces, esa gente es gente que lastimosamente hoy le gustaría hacer un trabajo formal, que le puedan contratar, ganar dinero Claro. y no tener que estar transportando droga. Entonces, en la medida que haya más empleo informal, vamos a tener también más recursos para poder enfrentar a estas actividades ilegales. Claro, claro. Y Estados Unidos está siguiendo muy de cerca a Paraguay ya hace un tiempo. Hace un tiempo tenemos que reconocer, Paraguay tiene una relación histórica con Estados Unidos muy buena. Siempre ha sido una relación muy buena. Pero sí reconocemos que en los últimos años ellos han tenido una mirada mucho más cercana a Paraguay, porque muchas veces Washington está muy lejos de Asunción. Esa es la realidad. Pero el embajador americano en Asunción sale bastante en la prensa y hace acusaciones de corrupción. Últimamente ha tenido mucho protagonismo en la vida pública paraguaya, lo cual no es algo muy común dentro de los embajadores americanos. No, yo no le he visto al embajador americano aquí en Brasil haciendo declaraciones. Es cierto, se bajó de la competencia el vicepresidente de Paraguay por una denuncia que hizo el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos por medio del embajador. Así y yo pensé, wow, están mirando bastante a Paraguay. Están mirando bastante. Y ellos ven que Paraguay tiene un enorme potencial. Ellos quieren que Paraguay sea una plataforma. Ellos ven que esta estabilidad macroeconómica, esta estabilidad política, Paraguay es hoy un escenario político muy estable, y eso claramente posiciona a Paraguay para ser una gran plataforma de negocios a nivel no solamente continental, sino también a nivel mundial. Entonces ellos ven que Paraguay tiene una
posición estratégica y obviamente ellos quieren preservar y cuidar eso. Y bueno, la lucha contra la corrupción es una lucha que ha sido una de las banderas del presidente Joe Biden. Entonces yo entiendo la preocupación de ellos en ese sentido. ¿Ustedes ya hablaron? Sí, ¿Usted ya y el hablamos. presidente? Sí, ya hablamos. Sí, no tenemos una colaboración muy cercana. Ellos van a seguir colaborando en mi gobierno, en nuestro gobierno, así que eso no cambia en absoluto. La relación que tenemos de gobierno a gobierno, eso no cambia. Presidente, yo tengo una pregunta crítica. Yo estoy acompañando todas las fotos y los comunicados de prensa de su visita a Brasil. Yo no veo mujeres en las fotos, presidente. Solo empresarios. Sí, y realmente hombres en traje. Es un reclamo. Yo creo que faltan más empresarias brasileñas también que estén protagonistas, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, la política y los negocios son escenarios que todavía son bastante hostiles para las mujeres. Yo en esta campaña, Silvia, impulsé mucho el protagonismo de las mujeres, ¿verdad? Una persona muy cercana para mí que es la ex ministra Lea Jiménez, que era candidata al Senado, lastimosamente no ingresó, estuvo a 100 votos de ser senadora, pero es la designada jefa de gabinete, el cargo de mayor poder dentro de la estructura del gabinete. Así que en el caso de Paraguay, ella va a tener un gran protagonismo. Tengo también una ingeniera civil que va a estar al frente de uno de los ministerios más poderosos, que es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el mayor presupuesto prácticamente. Así que en la visión que yo tengo, no solamente las mujeres traen una visión diferente, mejor, más amplia a una visión que muchas veces los hombres tenemos más acotada, pero que también tenemos que reconocer que el poder desempeñarse tanto en el mundo empresarial como en el mundo de la política se hace difícil para todos, pero más difícil para las mujeres. Claro, claro, claro. Y un poco para ir cerrando y no tomar más de su tiempo, quería hacer otra pregunta en esta área, porque en el ministerio hay 2 mujeres en el nuevo gabinete. Y van a haber más. Hasta ahora más. Son las que hemos designado. Y yo quería preguntar de la agenda de género. Sí. Porque creo que hablamos de eso en Asunción cuando nos encontramos. El tema de el aborto. Hay algunos casos bastante terribles que salen en la prensa de América Latina, pero de Paraguay bastante graves involucrando a niñas, ¿no? Así mismo, claramente los abusos de menores son problemas enormes. Ahora, esos abusos de menores no tienen absolutamente nada que ver por el hecho de que Paraguay defienda la vida desde su concepción. Paraguay tiene desde la Constitución del 92 la defensa de la vida desde la concepción, y eso no va a cambiar durante los 5 años de mi gobierno. Y lo mismo, la concepción del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Eso es algo que está en la Constitución, no es algo que pueda ser modificado así nada más. Pero sí fue un tema de discusión muy importante dentro de lo que fue la agenda electoral. Estas discusiones también ocupan un espacio importante, y lo que hoy obviamente no se votó eso, pero nuestro discurso, mi discurso, fue un discurso de defensa de la familia tradicional como hoy la conocemos. Ahora, esa visión de la defensa de la familia tradicional no tiene que tener una mirada discriminatoria para aquellos que no tienen esa opción. O sea, de hecho, la defensa de los derechos tiene que ser amplia para todos, y el acceso a la educación, el acceso a los servicios públicos, la defensa de los derechos, eso es claramente innegociable, eso va a estar garantizado. Y en los casos de abusos de menores tiene que ser sancionado de la manera más dura posible. De hecho, hay un senador electo que fue por el partido de Paraguayo Cubas, que hoy está siendo enjuiciado por un caso de abuso de menores, y claramente el Senado ha tomado la determinación de no permitirle que jure y que haya asumido un suplente en reemplazo de él, ¿verdad? Porque era inaceptable permitir que una persona que hoy está en un juicio por justamente abuso de menores que pueda asumir una banca en el Senado. Pero claramente esto también nos indica que tenemos que hacer un mayor trabajo, y ahí es donde radica la importancia de la educación pública, ¿verdad? Porque muchos de estos elementos no son bien comprendidos, no hay una conciencia sobre lo que significa el abuso de un menor, lo que es realmente cómo le termina condenando a un joven de por vida. Tenemos que ser en esto muy, pero muy duros en la aplicación de la ley. Claro, claro, entiendo.
Usted no tiene, está en el Partido Colorado, pero no tiene raíces coloradas como una parte del partido tiene, ¿no? O sea, Sí, que está sí, abierto a un debate. sí, Sí, por lo menos. sí, no, ¿verdad? Sí, no, porque ahí mirando un poco, si veo mis raíces históricas, mi tatarabuelo, el abuelo de mi abuelo fue fundador del Partido Colorado. Fue uno de los firmantes del acta fundacional del 11 de septiembre de 1887. Fue una figura muy prominente del coloradismo. Su hijo, el hijo de este fundador, mi bisabuelo, fue a estudiar a Francia, fue a la Universidad de París, volvió a comienzos del siglo pasado y fue una figura en gobiernos del Partido Liberal, que en ese entonces no había mucha diferencia entre los dos partidos. Eran dos partidos que buscaban la reconstrucción del país después de la guerra de la Triple Alianza y por supuesto también la unidad de la familia paraguaya. Ya vino la confrontación y la polarización política, es más un elemento reciente. Sí. Que efectivamente yo luché en contra de la polarización, del populismo, de la posverdad. Y hoy yo llego a la presidencia dentro del Partido Colorado, pero claramente con una visión renovada, moderna hacia adelante, pero también reconociendo que el Paraguay tiene una tradición y esa tradición yo no la quiero cambiar. Yo, en la visión de una modernidad, eso no va en contra de nuestras tradiciones y de nuestras raíces culturales, del idioma guaraní, de la defensa de la cultura paraguaya y por supuesto el reconocimiento de que nuestras madres fueron realmente quienes reconstruyeron la patria después de la guerra. Después de la guerra, sí, la paraguayidad. Así mismo. ¿No? Entonces, y el partido refleja de alguna manera eso, ¿verdad? Y un tema que tampoco creo que es muy interesante, ciertamente yo llego como candidato del Partido Colorado, pero el partido también supo entender que una persona joven que había estado en otro partido, pues yo también había estado en otro partido político sin haber hecho militancia, pero que yo en mi conducta, en mi visión, refresco o represento los ideales que tiene el Partido Colorado, que muchas veces se asocia con la corrupción, con los malos manejos, pero realmente lo que la historia muestra que fue el Partido Colorado, el gran defensor de los derechos humanos. El voto de la mujer fue defendido y propuesto por el Partido Colorado. El Partido Colorado es el único partido político en el Paraguay que ha tenido una presidenta de partido político. Sí. El Partido Colorado ha sido el que ha tenido una vicepresidenta de la República, ha puesto a ministros en cargos donde nunca antes había estado una mujer. Es el Partido Colorado que ha hecho estos grandes reconocimientos. Claro. Silvia, podemos colocar mais 3 perguntinhas, solamente todas las que quieran. Una sobre la moneda común en Mercosul. Sí. ¿Qué usted piensa sobre esto y que es importante para Paraguay? Tenemos una moneda común. Sobre una moneda común, tenemos que mirar un poco lo que establece, de dónde nace esta idea. Esta es una teoría que había desarrollado un premio Nobel de Economía, Bob Mundell, fue profesor mío de la Universidad de Chicago, y fue lo que dio vida a la Comunidad Económica Europea, ¿verdad? Zonas económicas comunes, ¿verdad? Y esto lo que establecía es que países que tienen dinámicas económicas similares deberían tener integración comercial hasta la posibilidad de tener una moneda única. Ahora, cuando nosotros miramos la historia económica, los ciclos económicos de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, nos damos cuenta de que tenemos ciclos económicos diferentes. Paraguay este año cumple 80 años su moneda, el guaraní. Es la moneda más antigua de Sudamérica. No así el caso de Argentina, que ha quitado 16 ceros a su moneda. No así el caso de Brasil, que la historia más reciente de los últimos 20 años muestra cierta estabilidad. Pero en los 90 Brasil vivió un escenario de inestabilidad monetaria muy alto, cambió su moneda en varias oportunidades. Entonces no tendría sentido económico tener que unificar la moneda de 3 países que tienen situaciones macroeconómicas diferentes, tienen ciclos económicos diferentes. Entonces eso puede perjudicar a lo que son todos los países. Claramente para Brasil, como la economía más grande del Mercosur, podría significar un beneficio, porque obviamente su moneda sería el ancla de todas las monedas, pero no tiene sentido para Paraguay cuando de repente tendría que acomodarse ante un choque externo y tener una devaluación, porque al final la moneda funciona para eso, para poder amortiguar los choques externos, para no perder competitividad. Entonces, claramente no tiene una base técnica que pueda sustentarse, y principalmente cuando hoy vemos que Paraguay
Brasil y Uruguay tienen una inflación de un dígito, ¿verdad? Subió la inflación, Sí. pero hoy está en un dígito. Pero Sí, pero, Argentina. pero sin embargo, Argentina tiene 3 dígitos. Es una de las inflaciones más altas Claro. del mundo. Entonces, la moneda común es mejor para los argentinos, mas no para los restos del Mercosur. Y yo no sé tampoco si va a ser bueno para ellos, ¿verdad? Porque Argentina necesita tener un ajuste monetario. Él tiene un desfasaje monetario hoy. O sea, Argentina debería poder devaluar más su moneda, pero no lo está haciendo por el impacto que tiene. Entonces, pero si tuviese una moneda única, pierde el control. Claro. O sea, las decisiones no las vamos a poder tomar. Argentina la va a tener que tomar un gobierno supranacional. Si nosotros vemos lo que pasó en la Unión Europea en los últimos 30 años o 20 años desde la entrada en vigencia del euro, y vemos que el euro estaba de alguna manera dominado por la fortaleza de Alemania como base industrial. Pero eso fue perjudicial para economías de la periferia de Europa que no tenían el mismo nivel de competitividad. Tenían acceso a financiamiento, pero no generaban los ingresos similares. Y tuvimos el caso de Grecia, tuvimos problemas de deuda en Portugal, en mismo España. Y hoy poco a poco se están recuperando. Entonces, esta idea de zonas económicas únicas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado hasta dónde queremos ir, Claro. dónde estamos uniendo países que no tienen las mismas dinámicas económicas. Casos como, por ejemplo, Ecuador. Ecuador está dolarizado. Entonces, el ajuste para Ecuador está dado en función al ajuste que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Exacto. Imagínense, hoy Estados Unidos tiene la tasa de interés más alta de los últimos 22 años. Entonces, ese ciclo económico le condena de alguna manera a un país como Ecuador a tener que pagar tasas de interés más altas para poder acceder a financiamiento local. Claro. Tampoco haya sentido la propuesta, por ejemplo, de un candidato argentino a las elecciones, el candidato de ultraderecha Javier Milei, de dolarizar la economía argentina, ¿no? Nosotros tenemos que entender que la inflación es siempre un fenómeno monetario y esto se da por el lado de la expansión monetaria. Y esa expansión monetaria se da por el aumento del gasto. Cuando yo gasto más de lo que puedo gastar y finalmente esto genera inflación. No importa cuál sea la moneda, el problema es el gasto público. Entonces, claramente, y ahí es donde radica la gran fortaleza de Paraguay. Paraguay tiene la menor deuda pública de todos los países de América Latina, la menor. Paraguay tiene una historia de haber mantenido una responsabilidad fiscal. Y esa es una gran fortaleza para enfrentar al mundo, para ser competitivo, para no tener que muchas veces entregar nuestra soberanía porque lo que necesitamos es dinero. El Paraguay tuvo el único programa con el Fondo Monetario Internacional donde no desembolsó recursos, el único programa stand-by con el Fondo Monetario. ¿Qué significa eso? Tuvimos un programa con el fondo porque queríamos hacer reformas, no porque necesitábamos el dinero, que no fue la experiencia histórica de los países de América Latina, que muchas veces estaban de alguna manera atrapados ante un programa de ajuste económico porque necesitaban del dinero. Entonces, la fortaleza económica de Paraguay está dada por el manejo de la política monetaria y el manejo de la política fiscal que le ofrece hoy esa garantía a los inversores. A Berta Fernandes estuve con el presidente Lula algunas veces. Sí, él viene bastante a Brasil. Porque los recursos de BNDES es muy importante para Argentina y para Paraguay. Para Paraguay son importantes, pero creo que son más importantes para las empresas brasileras que quieren ganar competitividad. ¿Cuál es la estrategia de Paraguay con Brasil? Ganar, ganar. Paraguay no viene a buscar empresas brasileras que cierren una empresa en Brasil para ir a Paraguay. No, nosotros queremos que parte de los 100 mil millones de dólares que importan empresas brasileras de Asia pueda ser producido por empresas brasileras en Paraguay, con un recorrido de distancia más corto y a precios más eficientes y más competitivos. Entonces, para eso, claramente, la empresa brasilera, que hoy está cerrada porque está siendo inundada por productos que vienen de extra zona, que pueda tener un financiamiento del BNDES u otra institución bancaria para poder producir ese mismo producto que está trayendo de Asia, que lo pueda producir en Paraguay. Nosotros tenemos acceso a financiamiento. Paraguay tiene acceso a financiamiento. Tenemos más acceso a financiamiento de lo que podemos gastar. ¿Por qué? Porque tenemos esta responsabilidad fiscal. Claramente,
todos quieren prestarle al país que es responsable. Nadie quiere prestarle al país que es irresponsable. Entonces, esa es una gran fortaleza que tiene Paraguay. Claro. Y para la última. No, por favor, no sé por qué no estás sentada acá. Es sobre su pauta con el presidente Lula. Usted tiene un encuentro con el presidente Lula Mañana. Sí. ¿Y cuál es la agenda con el presidente? Los principales temas. Agenda de integración. Nosotros estamos en un proyecto de integración, ¿verdad? Y claramente los dos hemos mirado desde el primer encuentro de una manera muy similar el rumbo que tiene que llevar la región y el mundo, ¿verdad? Mi posición sobre restablecer las relaciones con Venezuela, pero al mismo tiempo ser una voz crítica sobre lo que ocurre en Venezuela. O sea, el hecho de que yo tome la decisión de retomar un diálogo con el gobierno no quiere decir que yo voy a avalar las cosas que yo creo que están mal, ¿verdad? Pero con respeto, realmente sin ningún tipo de prejuicio. Así que creo que en eso estamos muy de acuerdo. La posibilidad de poder unir dentro de una mesa a todos los líderes, sea esto UNASUR o otra plataforma, pero lo importante es que estemos todos juntos, trabajando, que podemos escuchar, que seamos respetuosos cada uno de nosotros sobre nuestros países, pero que entendamos que trabajando juntos podemos generar un gran progreso. Y eso obviamente nos lleva a revisar también nuestra propia agenda entre Paraguay y Brasil. Temas como Mercosur, la hidrovía, como temas de facilitación de comercio, son temas en la agenda que nosotros queremos llevar adelante. Perfecto, presidente. Muchas gracias por el tiempo. Perdón por favor, un placer. Siempre un gusto. Por la insistencia, pero No, me encanta. queríamos mucho hablar con usted y darle la bienvenida en el Cono Sur como presidente ahora. Muchas gracias, Silvia. Un saludo para la audiencia.